una producción de Troop. Yo soy Sebastián Patrón y esto es Memorable, el podcast de marketing en donde cada semana tendremos las conversaciones clave con los personajes más relevantes e influyentes de la industria. Comenzamos. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado excepcional, Oso Traba. Oso no solo es un conferencista reconocido, inversionista y asesor de empresas, sino también un emprendedor apasionado por las nuevas tecnologías, los modelos de negocio innovadores y el impacto escalable. Es ingeniero industrial y posee un MBA por la Universidad de Stanford. Con más de 10 años liderando y construyendo empresas de alto impacto, actualmente funge como CEO de 2 de ellas. Oso es también creador de Cracks, un podcast en el que conversa con atletas, empresarios, artistas, quienes comparten sus historias de éxito, lecciones de vida y consejos valiosos para aplicar en nuestra propia búsqueda del éxito y la felicidad. Además, Oso es autor del libro Haz lo que importa, en donde nos enseña cómo conseguir resultados extraordinarios en las áreas más importantes de nuestra vida. A través de su storytelling y lecciones de los más exitosos de Latinoamérica, nos brinda herramientas prácticas para alcanzar nuestras metas. Oso, un placer tenerte aquí en el podcast de Memorable. Creo que en este momento para la industria, más de la intro que me acabo de echar, no necesitas más. Pero algo que me ha sorprendido mucho últimamente, escuchando tus entrevistas, es en la gran cantidad de cosas que estás metido, ¿no? Y de hecho, escuchando la entrevista con una que hiciste, creo que hace como un año, con Juan Lombana, me llamó mucho la atención cómo te describías como que estás más metido ya en la parte creativa, ¿no? Te gusta hacer cosas, echarlas a andar y así moverte en varias de las cosas. Y ahorita me contabas de otras miles que estás haciendo padrísimas. Pero bueno, una de ellas, que es con la que me encantaría empezar, ¿no? Es esta agencia que no sé si ya es separada o sigue dentro de InstaFit, pero Avocado Wellness Marketing es algo que vienen trabajando ya algunos años y me encantaría indagar un poco de cómo nace, en qué estatus está, cómo es la relación de Oso con este tema marketero de la agencia, ¿no? Bueno, es una gran pregunta y gracias por la invitación, Sebas. A ver, Avocado es hoy el negocio principal de InstaFit. InstaFit nace en 2013 como una plataforma de ejercicio en línea, ¿no? Antes de que existieran ni las plataformas, ni el ejercicio, ni en línea, ni e-commerce de contenido, nada, no había Spotify, no había suscripción Netflix, no había nada en ese entonces. Y la lanzamos con un plan muy ambicioso que nunca se ejecutó, bueno, nunca se materializó. Y si bien cuando lanzamos nuestra aplicación móvil llegamos a tener mucha atracción, cientos de miles de usuarios, varios millones de dólares en facturación, vimos que no era un modelo muy sostenible, ¿no? O sea, no podía escalar sin mucho músculo financiero. Y en ese momento tomamos una decisión de escalar hacia abajo. No íbamos a poder levantar una nueva ronda de capital de Venture Capital y decidimos volver a la empresa rentable. Ahora, para volverla rentable, había algo que podíamos hacer y es algo que ya veníamos haciendo. Como parte de lo que habíamos construido en InstaFit era una audiencia gigantesca. Como te digo, millones de personas que habían bajado el app, que interactuaban con nuestros contenidos en redes, que hacían nuestros workouts. Muchas marcas se nos habían acercado, ¿no? Como para hacer algún tipo de colaboración y habíamos colaborado con marcas como Under Armour, como con Reebok, con Adidas, con alguna Nutriza. Y lo habíamos hecho muy bien todo dentro del app y eso como que nos limitaba. Sabíamos que éramos extraordinarios generando contenido, sabíamos que dominábamos la psicología y las necesidades de una audiencia enfocada en el bienestar, pero lo que teníamos para ofrecerle a estas marcas era una aplicación. Y al muy estilo emprendedor, decidimos agarrar los mismos recursos que teníamos y reempaquetarlos en un nuevo logo. Y es literal, agarrábamos el equipo de social media de InstaFit y al videógrafo de InstaFit y a lo que tú quieras de InstaFit, al equipo de tecnología de InstaFit. Y cuando salíamos a hablar con alguna marca ya no hablábamos de InstaFit, hablábamos de Avocado Wellness Marketing. Y empezó como una división dentro del mismo cascarón corporativo que era InstaFit, mismos socios, misma facturación, mismo todo. Y cuando pegó la pandemia, sucedieron 2 cosas bien interesantes. Uno es que todo el mundo volvió a ver ejercicio en línea, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros ya llevamos 8 años o 7 años en el negocio. Ya habíamos ido, regresado, ya habíamos visto que no nos funcionaba y ya estábamos escalando hacia abajo. Y sucedió que
salieron infinidad de plataformas de SaaS que permitían a cualquier coach crear su propio InstaFit en 5 minutos pagando $25 y servir a sus propias audiencias. Entonces, si bien fue el boom de Pelotón y salió Ciclo y nosotros ya no estábamos en ese negocio de consumidores. Pero lo que también pasó es que muchas de las marcas que tenían presupuestos gigantescos para ATL, incluso BTL con activaciones, cuando todo el mundo se encerró en las casas, voltearon a ver digital y sus agencias no estuvieron listas para reaccionar de una manera como nosotros, con un equipo pequeño, especializado, lo estuvimos. Y en ese momento el negocio de la agencia explotó. Tomamos a clientes regionales, o sea, empezamos a hacer contenido para Kimberly Clark, yo acababa de lanzar Cracks, entonces sabíamos hacer podcasts hace 5 años y nadie sabía hacer podcasts, entonces empezamos a hacerle podcasts en portugués, en español, sirviendo a Epura, a Huggies, a varias marcas colombianas, temas desde Miami, cosas en Brasil, te digo, trabajando con marcas multinacionales que nunca nos hubieran abierto la puerta si no es por la coyuntura. Y si hay algo que sabemos hacer muy bien en Avocado es justo eso, es reaccionar rápido, servir a marcas con intereses muy particulares en el segmento de salud y bienestar de forma internacional y trabajar con equipos corporativos siguiendo todos los lineamientos de aprobación, de trabajo, de seguimiento de proyectos, obviamente de términos de pago. y la verdad es que nos ha ido increíble. Hoy, si bien el negocio de InstaFit de salud en línea sigue ahí, tenemos varias asociaciones con aseguradoras y demás, el negocio principal de la empresa es Avocado Wellness Marketing y ha seguido creciendo este año. En lo que va de 2023 ya vendimos más que todo 2022. Entonces, estamos bien contentos y buscando servir a más y más clientes. Entonces, lo que me estás diciendo es que ahora Avocado Wellness Marketing es más que lo que es InstaFit ya hoy en día. Pero de calle es 6 veces más. Ok, increíble. Y ahora me recuerda un poco al... Casi ejemplificas muy bien esta versión y ahorita me dirás un poco cómo has vivido eso, de Gary Vee cuando llegó de figura pública a abrir su agencia en Nueva York y cuenta todas estos roces, interacciones con... Yo lo hice de manera muy intuitiva. Obviamente porque estamos en la Advertising Week. Ogilvy's, los networkings globales y cómo llega una agencia independiente de repente a empezar a crecer, a entrar a estos pitches, a hacerle sentido a algunas marcas globales, el trabajarles y cómo es esa inercia de una persona que pues no venías, por lo que entiendo, de esa industria. Nunca. Tú, o sea, ¿cuándo te habías sentado a picharle una idea, no? Y ahí la realidad es que hemos armado un tremendo equipo de gente operativa de agencias. Hoy la agencia tiene más de 40 personas trabajando de forma remota en varios países. Mi socia Natalia, quien es la CEO del negocio, es una extraordinaria vendedora que tampoco viene de agencias. Entonces, venimos de un mundo de emprendimiento en el que sí se puede, en el que somos sumamente resourceful, en el que podemos acercarle herramientas zero bullshit a las marcas con presupuestos que la verdad son muy competitivos porque no estamos acostumbrados a despilfarrar el dinero, claro, sino a usarlo de forma eficiente como lo haríamos con nuestros propios negocios. Y asesorados también por gente que te digo que puede operar las cuentas, ¿no? Además de que también, pues, de la misma manera que crecimos nuestro propio negocio, nos acercamos a muchos mentores, ¿no? Un gran mentor nuestro es Eric Tecom de FCB, que ha sido mentor nuestro desde mi primer negocio que se llamaba Lo Mío es Tuyo en Endeavor, después en InstaFit y ahora que somos agencia, también digo, ayer tuve una mentoría de 40 minutos con él y estamos platicando de cómo escalar, cómo ver los ratios financieros de la agencia, pero para lo que sí somos buenos y porque sí, claro, o sea, los Colgates, los Kimberlys, todos tienen como que muchas cosas, Coca-Colas internacionales, pues ya cubiertas con sus agencias globales, pero hay proyectos, como yo les digo, déjame presentarte. Y si tienes un proyecto especial, un proyecto urgente, un proyecto en el que simplemente buscas algo diferente, tal vez no es un presupuesto millonario, danos chance, sí, pruébanos. Y nuestra creatividad, nuestra ejecución, nuestro turnaround yo creo que no tiene par. Increíble. Y
Ahora, ¿cómo ha vivido? Y ahorita lo mencionaste rápido, pero digo, y ahorita vamos a tocar un poco de tu faceta ahorita de, bueno, ya no eres inversionista ángel, pero ya lideras fondo, ¿no? Que es algo bastante más formal. Pero ¿cómo entonces se hace esta faceta de un... InstaFit, me imagino, empezó como Venture Capital. Sigue siendo. Objetivo, ya sabes, ¿no? Sobre todo... unicornio. En esos años, unicornio. Y algo que platicaba y he platicado mucho yo también con founders que se han acercado mucho al Advertising Week, ¿no? Por temas de growth y cómo vive el founder el growth. Pues mucho está esa conversación ahorita, ¿no? Que también Silicon Valley está como de... profitable companies, ¿no? Este es el año del profitability. Ahorita me contarás un poco, llegaremos a este tema tú desde el punto de vista de inversionista, pero volviendo a Avocado Wellness Marketing y esta faceta de cómo se lleva esa conversación con los inversionistas. Claro, o sea, y muchos se lo preguntan, te digo, founders que me han tocado de, o sea, ahí vienen las news de... Pues ya lo estoy empezando a ver a un negocio de 10 años de... Creo que Daniel Marcos, que yo también... Small is beautiful. Exacto. Él creo que en tu podcast decía, oye, ¿qué más le pides que $1 millón al año a la vida? ¿No? Y de repente dices, ah, caray. Tu pregunta es bien interesante, Sebas, porque sí, es una conversación diferente que cambia el scope en lo más esencial de lo que es un negocio, ¿no? Un inversionista, y nosotros levantamos alrededor de $1 millón de capital a lo largo de varias rondas para InstaFit. Y todo iba muy bien y obviamente la perspectiva era crecer eso muchas cientos de veces, ¿no? Y cuando las cosas no se empiezan a dar, bueno, pues entonces hay que tomar decisiones. Ahora, para muchos fondos, sobre todo los inversionistas profesionales, de los cuales tenemos algunos, parte del modelo de negocio es unas van a tronar, unas van a estar más o menos y un par les van a dar todos los retornos, ¿no? Y su modelo también de atención es las que se van falling through the cracks, las que van quedándose atrás, ya ni las pelamos, ¿no? Entonces, psicológicamente creo que muchos de nuestros inversionistas nos habían dado por muertos varias veces, ¿no? Cuando nosotros seguíamos ahí y llevamos 10 años con la empresa, pues ahora sí que ellos dicen, bueno, de lo perdido lo encontrado, ¿no? Es diferente un poco la conversación con los inversionistas ángeles, que no necesariamente tienen esa claridad de que cuando estás invirtiendo en una startup, tu dinero corre riesgo al 100% y que las probabilidades de éxito son realmente bajas. Y las valuaciones a las que entraron, haciendo números, ¿no? O sea, un pre-seed, me voy a hacer... Sí, digo, hace 10 años las valuaciones... Hoy sales con una evaluación como esas y te lo avientan en chicles, ¿no? Totalmente. Pero la realidad es que sí. Ahora, y tuvimos esta conversación ya recientemente cuando decidimos que formalmente íbamos a enfocar todos los recursos en el escalamiento de la agencia, que vemos un negocio con gran potencial ahí, muy diferente. Es un negocio de altos requerimientos de capital humano, obviamente altos requerimientos de capital para los ciclos de capital de trabajo. Un servicio casi. Es una empresa de servicios de bajos márgenes, de escalabilidad limitada, pero que no va a tener múltiplos de 100x, pero que sí eventualmente se puede llegar a vender y esperamos darles un retorno a nuestros inversionistas. Y que en Latinoamérica ha habido casos interesantes. Muchísimos, ¿no? Obviamente Estados Unidos son unos, ya sabes, pero... Y lo que les dijimos es, está la opción de que les recompremos sus acciones a lo que la empresa pueda pagar ahora o se quedan con nosotros y nosotros felices de la vida de seguir trabajando con ustedes. ¿Cómo te fue? Hubo un cacho, como el 20% como un poco menos, como el 15% del equity que teníamos colocado en inversionistas decidió salir por diferentes razones. Hay fondos que llegan al final de su vida del fondo y tienen que cerrar, aunque sea tomando algo de pérdida. Y estamos muy contentos con los inversionistas, ya sea institucionales y individuales, que decidieron quedarse con nosotros. Y estamos muy bullish con lo que hacemos porque nos gusta el negocio, seguimos súper fieles a la industria que amamos. A ver, yo llevo 15 años construyendo empresa y todo lo que hago alrededor de mi vida profesional hoy se centra en algo que yo llamo optimización personal absoluta y es generar herramientas y contenido y empresas que ayudan a la gente a sacar lo mejor de sí, física, emocional, mental, financieramente. Y creo que InstaFit Avocado va a lo largo de esas líneas y estamos trabajando con algunas de las marcas más grandes del mundo, justo ayudándoles a lograr eso y conectando con audiencias gigantescas. Entonces, pues qué mejor cuando estás trabajando en un propósito y al mismo tiempo estás haciendo un negocio rentable. Wow, qué increíble, porque escuchando un poco, preparándome para el podcast, es chistoso escucharte durante los años.
¿no? Porque te escucho, o sea, Oso Traba, ya sabes, ¿no? YouTube, 5 years ago, 3 years ago, 1 year ago, y hablando, ¿no? Cómo se han desenvuelto las cosas, ¿no? Y digo, a ver, entonces yo, tan metido como están con el tema de marketing, entonces, pues creo que todavía más relevante para lo que es el Advertising Week la conversación. Y entonces yo te preguntaría, a ver, Oso Traba, ¿cómo ve hoy 2023 el marketing, ¿no? ¿En dónde está? ¿Hacia dónde va? ¿Qué cosas están haciendo mal? ¿Qué cosas están haciendo bien? ¿En dónde están viendo una oportunidad de ustedes? Me queda claro este tema de la vertical del wellness, ¿no? O sea, digo, ha tenido mucho tiempo las grandes networks, ya sabes, ¿no? Omnicom Health, ¿no? De repente, pero esta parte del wellness que estaba viendo el reporte McKinsey, ¿no? $1.5 trillion en el mundo, crece a doble dígito, 11% anual, enorme. Sí, hay mucho que puedes hablar de wellness, ¿no? Como te digo, una cosa es wellness, el clásico, salud y bienestar físico, ¿no? Y las dietas y el ejercicio y los productos orgánicos y demás. Pero hoy el bienestar involucra obviamente bienestar mental, ¿no? Y todo el tema de salud mental que cada vez está más en boca y más relevante. Está el tema de la salud financiera, salud emocional y espiritual. Entonces, como que hoy lo que es wellness, creo que, a ver, hay gente que siempre trata de doblar un poquito la interpretación para que su producto quepa y le puedan hablar. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque no se trata de hablar de una verticalización o de un enfoque en un nicho, sino yo creo que la palanca más grande que existe hoy para la escalabilidad de un negocio. A ver, Naval Ravikant hablaba de 3, ¿no? Hablaba de que para escalar un negocio puedes hacerlo a través de labor, o sea, trabajo, a través de capital, de dinero, o a través de tecnología, de código. Hay una nueva que es... ¿Dicha por él? No dicha por él. Lo habla mucho Cody Sánchez, pero es algo que yo llevo entendiendo ya muchos años, que es comunidad, que es audiencia. Y yo creo que hoy las audiencias ya no son eyeballs, ya no son CTRs así en millones, ¿no? Sino es verdadera conexión con una iniciativa, con un propósito, con una manera de ver la vida. Las marcas ya no se pueden dar lujo de no opinar, ya no se pueden dar lujo de ser siempre imparciales y grises. Digo, hay situaciones como la de Bud Light, que ahora le salió un poco el tiro por la culata. Acabamos de platicar con Mateo de Rappi justamente de eso. Digo, tampoco se trata de opinar por opinar, ¿no? Sí. Por hacer olas. Sobre todo, la marca ya es muy exigente con ser sincero. O sea, no el greenwashing, el value washing, o sea. Entonces, nosotros lo que hacemos, y yo lo hago mucho a través de cracks, que toma más tiempo, toma más honestidad, toma mucho más trabajo, como dicen, grassroots, es realmente generar una comunidad enganchada, a la que le importa. Y las marcas que entiendan eso y que puedan entonces ser dueños de su propia audiencia, entonces van a tener una palanca gigantesca. Vemos muchas marcas en Estados Unidos que al revés, no empezaron como marcas y después como comunidades, sino eran comunidades como Barstool Sports, por ejemplo, que tenían una comunidad tan grande de gente de una misma filosofía de vida que después se hace muy sencillo conocerlos también, que empiezas a generar productos, claro, porque es una economía de pull y no de push. Sí. Y las marcas que entiendan esto y que lo hagan de una forma honesta y a conciencia, con el costo de tiempo que toma, yo creo que van a ser las que van a no solo sobrevivir, sino triunfar. Qué interesante, Oso. ¿Cuál es la cultura del... O sea, tú eres una persona que un poco nació abocado porque fue siempre brazo de InstaFit, pero tú me imagino que vives también esto desde hace mucho, ¿no? O sea, creo que te he visto por ahí todas, ya sabes, ¿no? Los hielos, el Oura Ring, el Apple Watch, o sea, tú también lo vives como founder de la agencia, esta parte, me imagino, ¿no? Y la verdad es que ahorita en el tema también startupero en general, como que, digo, no es ningún secreto que los founders son clave, ¿no? Para imprimir esa parte, inclusive en la parte de marketing. Estaba escuchando ahorita el podcast analizando el caso de Airbnb
que cepilló mucho de lo que es el performance para branding y mucho venía de Brian, ¿no? Diseñador, branding, mucho del founder, la dirección y que les ha jalado muy bien. No hay una fórmula, ¿no? Pero viene muy es que hecho por el founder, ¿no? En esta parte. Es bien, yo te voy a decir, de los errores más graves y más costosos en términos de tiempo y también de dinero mío y de mis inversionistas que he cometido en la vida, yo creo que vienen de no entender a mi audiencia, de no entender al cliente al que quiero servir, de enamorarme de mi solución y no del problema. Sí. Yo creo que cuando entiendes a profundidad un problema, cuando lo has experimentado y tienes como que skin in the game, cuando tú verdaderamente estado en los zapatos, hablamos mucho de empatía, ¿no? Pero en realidad estar en los zapatos de la persona a la que quieres servir, entonces es mucho más fácil entender qué es lo que quieren y darles la solución que buscan. Cuando, en mi caso, me doy cuenta de esto y empiezo verdaderamente a trabajar en las cosas que a mí, emprender es una pesadilla. Emprender es muy difícil. Emprender es mucho trabajo, es mucho sufrimiento, es muchos retos. Me quedó marcadísimo tu podcast con Guillermo Canale, que te decía que es humillante. Germán, perdón. Humillante. Humillante, ¿no? Sí. Creo que todos los que hemos emprendido es como de, híjole, o sea, creo que... Es mucho bling hacia afuera y mucho darkness hacia adentro. Pero cuando lo haces por las razones correctas y en el entorno correcto, te das cuenta que emprender no se trata de un exit. Sí. Emprender no se trata de cuando te van a comprar la empresa o del cliente gigantesco que firmaste. Emprender se trata de todos los días hacer... Estaba el otro día platicando también con Federico Antoni, VC de AllVP, y platicábamos sobre un discurso de graduación que dio David Foster Wallace, un escritor que terminó suicidándose, no tiene mucho que ver el fin que tiene, pero habla de este concepto de this is water, ¿no? Y la historia de los dos pecillos pasa un pez más viejito y le dice, ¿qué tal está el agua? Y le dice, ¿agua? ¿Qué es el agua? ¿No? Y entonces el agua son las cosas normales, las cosas chiquitas, las cosas que hacemos mundanas, que a veces hacemos sin pensar y que nos molestan. Y cuando empiezas, y emprender es agua, emprender es puras cosas chiquitas que te podrían molestar, es hablar con el contador y el abogado, sí, y correr a la gente y contratar más y que se te vaya y que se descomponga el internet. Pero cuando empiezas a entender que todo eso es parte de es lo que estás buscando, eso es el éxito, cuando empiezas a disfrutar del agua y te das cuenta que para eso vives, no tienes que postergar la gratificación. La gratificación, mi definición del éxito es saber qué es lo que quieres lograr y en términos de en quién te quieres convertir, qué quieres construir, pero el éxito no es lograrlo. El éxito es despertarte todos los días y saber que tienes una oportunidad más de construir hacia eso y disfrutarlo. Entonces, cuando estás construyendo ya una serie de empresas o una marca o un producto y trabajar todos los días en algo que tú haces por hobby. Que lo vives, claro. Digo, lo decía, creo que era Confucio, ¿no? O Aristóteles, no me acuerdo quién era. Esta frase trilladísima de trabaja en algo que amas y nunca trabajarás un día más en tu vida. No es bullshit. O sea, la realidad es que sí se puede hacer. A ver, sí vas a trabajar y sí va a haber cosas mundanas y aburridas y cosas. Pero al final del día, si entiendes en el contexto grande que es una gran oportunidad de construir hacia el futuro que quieres construir, entonces las cosas se hacen mucho más fácil, más disfrutables y, ¿sabes qué? Más exitosas. Más exitosas. Sí, viene como resultado, ¿no? Totalmente. Oso, entonces, un poco mudándonos a la parte de tu faceta ahora de inversionista, ¿no? Algo que yo soy muy fan del podcast de Tony VC, ¿no? Uh-huh. Donde este podcastero Harry Stebbins habla mucho sobre todo con los... De repente topas con founders supermarketeros que tienen clarísimo el camino al growth. El CFO que ahora lidera Pelotón, te hablaba de la marca Pelotón, los embajadores. Tú ahorita que estás en esta parte de inversionista, que estás de emprendedor, ahora de inversionista, ¿cómo vives con las personas a las que les has apostado, has invertido, en cuanto al advice o el consejo acerca del growth, ¿no? Branding, growth, Harry Stebbins en su vertical de growth per se, de repente hay estas contraoposiciones, ¿no? De branding, growth, influencer marketing, ¿no? ¿Tú cómo lo vives y qué le aconsejas a estos emprendedores con toda la experiencia que tienes en contenido, branding, marketing, etcétera? Es bien interesante lo que estás diciendo. Vengo de dar una conferencia, doy muchas conferencias y estuve la semana pasada en
en Cancún, en Xcaret, con una conferencia de gente de logística, ¿no? Y me decían, oye, ¿y tú qué piensas de esto? En los 80s y 90s, los CEOs eran los financieros y todo se trataba de LBOs y salía a la bolsa. Y después, en los 2000 todo se trató de crecimiento y los CEOs eran los marqueteros. Y sí, ves a los Pedros Padiernas de Sabritas y demás. Y hoy me están diciendo que muchos de los CEOs está haciendo la gente operativa, la gente de logística, porque todo lo que ha pasado en los últimos años definitivamente ha puesto de cabeza a muchas de las empresas. Ahora, esto tal vez no es lo que está pasando, esto es a nivel grandes corporativos, ¿no? Lo que está pasando en startups es, yo creo que sigue siendo gente de producto. La gente que empieza empresas y la buena gente que empieza empresas son gente de producto, gente que, como te digo, entiende un problema y busca soluciones para ese problema. Casados con el problema. Casados con el problema. Lo mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, estamos cambiando de una filosofía de crecimiento a una filosofía de rentabilidad. Pero fíjate que todo es una falacia, porque todas estas filosofías parecen estar dictadas por la gente del dinero. Entonces, si te pones a entender el negocio del venture capital, el negocio del venture capital es como una papita caliente, ¿no? Solo vale la inversión que hiciste en una serie Seed, sí se hace una serie A y después una serie B con mayores valuaciones. Todo es papel hasta que no descargas tus acciones, idealmente al final contra un estratégico o en y que una las portadas no les bolsa. importa, ¿no? Eso por el momento. Y entonces, mientras haya dinero barato, entonces las valuaciones van a seguir llegando y para justificar esas valuaciones hay que tener el crecimiento. Ahora ya no hay dinero porque las tasas están altísimas, la gente es mucho más aversa al riesgo y entonces, ahora tenemos que ser rentables. Pero la realidad es que estas empresas que están respaldadas por dinero institucional de capital de riesgo sí van a tener que crecer. No van a poderse volver un lifestyle business del founder. Totalmente. De entrada, porque el founder ya solo tiene el 15% o el 20%, ¿no? En los mejores casos. En mi caso, bueno, pues Instafit o Avocado no había levantado tanto capital y ahorita hicimos una reconfiguración para que la gente que se quedara entendiera, ¿no? Que ese es el tipo de negocio. Pero es una conversación bien difícil cuando tienes que frenar y entonces las valuaciones no van a dar. Y si entraste a una valuación altísima como inversionista, entonces eventualmente va a regresar el consejo de crece. Claro. Porque si no, no hay manera de que el negocio funcione. Ahora, yo con mis emprendedores, la verdad es que creo que yo tengo un edge como inversionista al haber sido emprendedor. Y tal vez es un edge que no me hace mejor inversionista, porque lo que me hace es ser más empático con los emprendedores. Yo entiendo que un emprendedor está poniendo todo en la línea y muchas veces parecería que son los que menos están arriesgando. Es que ellos no pusieron dinero, como si el dinero fuera lo único que verdaderamente generara riesgo. Y yo creo que poner tu tiempo, 7, 10 años, tu vida, tu salud emocional, tu salud física en la línea. ¿Es todo? Es mucho más que cualquier dinero de cualquier inversionista que pudiera haber. Yo trato de hacerme útil, trato de no ser una carga en términos de reporteo, de ahora qué estás haciendo, ahora cuándo vas a levantar tu siguiente ronda. Yo, mira, si hay algo que creo que he desarrollado yo a lo largo de los últimos años es un gran network, tanto de inversionistas, de posibles clientes, de altos mandos en corporativos grandes, de asesores que puedo yo acercar con muy buena voluntad y muy buenos resultados a las empresas de mi portafolio. Yo no tomo roles de asesoría, no tomo roles de consejo en ninguna empresa en la que yo no haya invertido, porque precisamente mi tiempo es tan limitado que quiero ponerlo a trabajar en la gente. En lo que estás invertido, claro. Pues, pero no porque estoy invertido, sino porque ellos, una inversión, un emprendedor que llega a picharte algo, Sebas, no te está pidiendo dinero. Te está ofreciendo la oportunidad de acompañarlo a construir su sueño. Totalmente de acuerdo. Y tienes que respetar eso. Entonces, si entras a un acuerdo, no es te doy dinero y ahí te ves y me lo regresas cuando esto valga 100 veces. Es cómo te ayudo y cómo te agradezco la oportunidad de que me estás ofreciendo de hacer mi dinero crecer. Y entonces eso es lo que trato de hacer yo. Y pones a la disposición entonces toda esta... La palabra no es maquinaria, ¿cómo le dirías? Todo este ecosistema que tiene Osotrava.
digo, no es como que invertí en esta, digo, sé que has tenido a Pam, por ejemplo, que eres inversionista en tu podcast, pero pones más bien el ecosistema a su disposición para ayudar con esa parte puntual, ¿no? Networking. Sí, pero fíjate, es bien interesante lo que dices. Una inversión mía no te garantiza una entrevista en Cracks. ¿Por qué no? Porque yo respeto a mi audiencia. Porque mi podcast es la gallina de los huevos de oro. Y si yo, entonces ahora, como me conviene, te pongo a ti, aunque no le conviene a mi audiencia, entonces estoy perdiendo el respeto que me ha dado la audiencia. Pero la imagen de Oso Traba como tal, es que lo que pasa es que ahorita está loquísimo en Estados Unidos, ¿no? Todo esto, estaba viendo los números de, por ejemplo, la bebida Prime Logan Paul, ¿no? O sea, $250 millones en ventas en un año, ¿no? O sea, una locura. No te vayas más lejos. The Rock con Teremana, su tequila, que vale ya más de $1,300 millones. La construyó con Casa Lumbre, que es la misma gente que hizo el de Maluma, el de Diego, el de... Y ha ganado más dinero, o hoy tiene más dinero, o más net worth, por su stake de 50 y tantos por ciento, 60% en Teremana, de lo que ha construido en toda su carrera actoral. Sin duda. Sin duda, pero lo interesante es eso, ¿no? Para mí, el alcohol para las celebrities o las personas públicas, si así lo quieres poner, es como algo bastante natural, ¿no? Y fue muy natural, tanto que ahora hay mucho, ¿no? O sea... Pero el Canelo también ha sido un trancazo con BMC. Exactamente, entonces como que hay que ver a quién sí le queda, a quién no, pero a mí lo que más interesante es, digo, no se ubicas también los macaroni and cheese que sacó Gal Gadot, la Wonder Woman. Bueno, está compitiendo con Kraft, ¿no? Mac and cheese, ¿no? Entonces tienes a Prime. Bueno, Kylie Jenner, Prime contra Gatorade, ¿no? O sea, sí. Entonces, ahora, esta figura del inversionista más de imagen, un poquito... Ashton Kutcher levantó un fondo de $250 millones. Pero es imagen, ¿no? O sea, más como un poco tu perfil, ¿no? Como más de inversionista. Bueno, pero Ryan Reynolds... Él es el ejemplo que te iba a decir. Que creo que máster. Para los que no saben en la audiencia, y ahí es donde ya un poco tocando estos ejemplos, creo que Ryan Reynolds... El otro día estaba viendo una lecture de marketing de su agencia, que no sabía yo que él tenía parte de una agencia. Claro. O sea, se te caía la que construye todo. Se te caía la baba de los learnings tan puntuales, o sea, unos insights interesantísimos. Y el señorón acaba de vender Mint Mobile en $1 billion, me explico, y puso su agencia a trabajar. Él se usó como imagen también, o sea, hizo un ecosistema a su favor, ¿no? Está bien interesante. Y es donde entonces se hace súper evidente el cuarto lever, ¿no? O sea, el de media, eyeballs, community. O sea, si tú, Ryan Reynolds tiene un nombre gigantesco, su palabra vale, ¿no? Y entonces puede hacer este arbitraje entre yo compro una marca con un buen producto que nadie conoce y la subo, me subo a mi imagen, que es algo que nunca hubiera hecho por una marca en la que yo no tengo un stake, y la vendo en $1 millón o $1 billón, vamos. Y esto lo están haciendo muchísimos actores y actrices. Y también es un poquito la premisa detrás de Shark Tank, ¿no? En Estados Unidos, donde pues, un Shark puede apalancar su marca y su network para que un Tupperware de pizzas colapsable venda $billones. Sí, la esponja, ¿no? De la cabeza, que también es $1 billion company, una esponja que... Sí, bueno, es que en Estados Unidos hagas lo que hagas, va a valer $100 millones. El otro día estaba platicando con un amigo que estábamos platicando de Gal Gadot y me decía, ¿sabes cuál es el valor de mercado de la vertical de los crutones en Estados Unidos? $7 billion. O sea, los crutones. Sí. O sea, yo decía, wow, ¿no? Oso, a ver, de hecho hay una parte, hay una frase que a mí que me encanta de Peter Thiel en un lecture que dio en Stanford, creo, o en Y Combinator, no me acuerdo, y él habla de las defensibilities, ¿no? De los famosos defensibilities de startups, ¿no? Y cuando habla, y muy a detalle de varias de ellas, ¿no? Y cuando hablaba de branding decía esta frase: branding, it's a defensibility. I'm 100% positive of that. I don't know how it works, but I know it works, ¿no? Entonces, que una mente, digo, con el track record de este señor te diga algo en ese sentido. Yo a mí lo que mucho entiendo ahorita el debate, y el otro día estábamos platicando en un evento de Advertising Week con Pepe Montalvo también, de estas mentes creativas en México y en Latinoamérica, esta gran combatividad hoy en día, ¿no? Y ahorita lo platicábamos también con Mateo de Rappi, de brand building y performance directo, ¿no? Y cómo a una empresa startupera inicial
le cuesta irse por el brand building. Híjole. Pero que hoy en día se empieza a ver que es interesante o que es más bien un defecto el noise también por ese lado, ¿no? Sí, yo creo que hay etapas para todo y construcción de marca es algo que toma tiempo. Algo que las startups no normalmente tienen. En Avocado, nosotros decidimos conscientemente no trabajar con pymes o con startups porque no podemos servirlas como quieren. Y lo hablaba ayer con Eric Tecom, me dijo, es imposible trabajar con las pymes. Sí. Porque la realidad es que, a ver, ¿sabes dónde nos dimos cuenta? Yo tengo una empresa también de suplementos que se llama Dumo, ¿no? Y hacemos nootrópicos y demás. Y cuando platicaba con Nati sobre si llevar Dumo dentro de la agencia, les dije, ¿sabes qué? No, porque voy a hacer un dolor de cabeza para ustedes. Necesito performance marketing. Necesito performance y la realidad es que los números no dan para una agencia, para un tercero. No cabe otro layer. Entonces ahí es donde la empresa, y por eso empresas como Gaia tuvieron tal éxito porque Hassan era un genio del marketing, ¿no? Lo mismo que Rappi. Ellos no contrataron una agencia para regalar hamburguesas, las regalaron ellos. Sí, claro. Entonces yo creo que puedes hacer branding de una forma de guerrilla al inicio, conectando bien con audiencias, pero para una startup y un negocio que está arrancando, todo es pesos y centavos, mi hermana. Pero el otro día estaba escuchando a Aubrey Marcus, estaba hablando de el día que Joe Rogan, hablando de los nootropics, habló por primera vez de Alpha Brain. Y dijo, se agotó. Dijo, ese día fue el día performance marketing, el día que Joe Rogan habló en el podcast. Digo, hablando de los números de Estados Unidos otra vez, ¿no? La impresión que te da, pero Joe era dueño de Onnit. No, claro, por supuesto. No, te digo, ¿no? O sea, esa parte que te preguntaba, ¿no? De, ¿utilizas tu imagen, tu podcast todavía o no? Más bien sí, es como de... definitivo. ¿No? Pero sí es una realidad muy diferente. Los números son órdenes de magnitud diferentes. Sí. O sea... Si conmigo, a ver, ni yo soy Joe Rogan, ni tengo el tamaño de audiencia, ni México es un mercado tan ripe para un producto como Dumo Focus Boost, que es muy similar a Alpha Brain. La realidad es que vivimos una realidad muy diferente. Pero sí es algo que hoy queremos cada vez hacer más. Y si yo quiero seguir construyendo esta cuarta palanca, mi misión es que la mayor gente posible sepa de mí, me conozca y conecte conmigo. Clarísimo. Oso, hablamos ahorita ya Venture Capital, pasar a un lifestyle business. Hoy en día me da la percepción a mí de las bambalinas un poco. Yo siempre he sido súper cheerful con el tema startupero, ¿no? A lo mejor de una manera medio inocente. Me tocó ser parte del primer batch de 500 startups en México hace 10 años. Hoy veo también, como te digo, tras bambalinas, mucha gente está rooting for startups to fail. Híjole, ni me hables de eso. ¿Lo sientes igual que yo? En comidas... Pinche gente envidiosa, te voy a decir. Pero entiendes esta parte de... Sí, esta parte, sí, dicen que Kavak tiene bronca. Ya sabe. O sea, dicen que Rappi ya va a tronar. Y le sale un... Es muy triste. ¿De dónde viene? Es muy triste. Viene del vacío. Viene del dolor. Viene de el estar persiguiendo metas que nunca escogiste y que sabes que no vas a lograr y que aun si logras te van a dejar vacío. Y viene de tratar de cubrir tus inseguridades, no con cambiar tu identidad y con aumentar tu valía, sino con la de disminuir a los demás. Y a los que más les tiras pues, son a los más visibles, ¿no? O sea, Poncho de los Ríos, Carlos. Con Carlos estuve hace un par de semanas 3 horas en su oficina. Y me dijo, ¿sabes qué me doy? Carlos García. Carlos García de Kavak. Me dijo, mucha de la gente que más nos ha tirado es la gente que más ayudamos nosotros. Es gente propia del ecosistema. Ahora estoy por salir en la nueva temporada de Shark Tank. Y a mí, en los 5 años que llevo con Cracks, el hate es mínimo. O sea, la verdad es que pues mi programa es de construir, de dar pues valor a la gente que lo escucha, de darle una voz a todas estas extraordinarias mentes que están construyendo un mundo increíble. Y hace un par de semanas se hace el anuncio de que voy a estar en Shark Tank y me empieza a llover hate. Hate personal, hate de gente que llevo conociendo años. Y digo, ¿en qué momento? Y después
Pues por la misma naturaleza del programa. ¿Qué hace ahí? Que no tengo ningún derecho de estar ahí. Que no me he ganado el no sé el crédito, no sé. Y ciertamente, pues tal vez si me comparas con, no sé, Damon John o con Mr. Wonderful o incluso con Carlos Bremer y Rodrigo Herrera, nuestras carreras son muy diferentes y en muchas métricas ellos han logrado cosas infinitamente más grandes de las que yo he logrado. En muchas otras, yo creo que soy igual de exitoso que ellos. Entonces, al final del día, lo que quiero decirte es que creo que la gente que tira hate y la gente que espera que los grandes éxitos fracasen, lo hacen desde un lugar de carencia, desde un lugar de vacío personal y desde un lugar de dolor y de tristeza. Entonces, lejos de estar enojado, que ahorita lo dije y me nació el decir que gente envidiosa, digo, puta, ojalá y encuentren eso que los llene, ¿no? Sé que esperar el fracaso de alguien más no lo va a hacer. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo estuve ahí. Porque yo cuando estaba tratando de ser todo esto que creí que el mundo me decía que yo que tenía que ser y yo no lo podía lograr y cuando lo lograba no sentía nada, también le tiré a la gente que estaba haciendo las cosas bien. Y hoy entiendo que fue por mis propias carencias, mis propias inseguridades y mi propio vacío, que hoy afortunadamente he logrado trabajar para llenar. Así que go Kavak, go Latam, go Poncho de los Ríos, go todos. Exacto. Oso, un poco, a ver, tienes acceso, ahorita mencionabas, estuviste con Carlos García, Pam me ha contado infinitas conversaciones que has tenido con ella. Tienes acceso, aparte de las 2 horas del podcast con todas estas personalidades, tienes acceso a muchas de estas personas, más intimidad, ¿no? ¿Qué aprendizaje te ha dejado o te han dejado esas conversaciones para aplicarla a quién contratas, con quién te relacionas, en quién inviertes? Obviamente a Oso Traba es innegable que te buscan muchísimas personas por mero interés, ¿no? De qué eres, quién eres, cómo identificas esos acercamientos. ¿Cómo ves las interacciones personales de estos perfiles? ¿No? Hay un perfil genérico que a lo mejor tú eres más... lo que platicaba con Pam. Tendemos a... Cuando te ves en el espejo, es como la persona que más te nace rápidamente a decir, él es un crack, voy a utilizar la palabra en este momento, o un animal. ¿Cómo es tu estatus actual? Hay muchos prejuicios que cargamos y estos paradigmas y modelos mentales y lentes que ni siquiera nos damos cuenta que estamos portando y con los que estamos interpretando el mundo, ¿no? Yo hoy creo que a la gente con la que me quiero relacionar es gente que admiro, gente que confío. A ver, yo soy de las personas que no ver para creer, sino creer para ver. Yo sí le doy el beneficio de la duda a prácticamente todo el mundo antes. Dicho esto, una vez que tienes mi confianza y la pierdes, pues va a ser muy difícil que la recupere, ¿no? Entonces yo lo que trato es de ser alguien muy honesto, muy abierto, muy directo, pero sí también soy bien exigente. Hoy tengo la fortuna de estar rodeado e inspirado por las personas más extraordinarias de mi entorno, ¿no? Y a veces mi entorno tiene un alcance internacional. Y veo cómo operan ellos, veo sus sistemas, veo los estándares a los que se sostienen en sus vidas personales, en su salud, en su trabajo, ciertamente. Y cuando hay alguien que llega pidiendo algo, sin haber hecho la chamba antes, cuando hay alguien que llega sin haberse preparado para esta oportunidad, y cree que llega con el derecho, el entitlement, para mí es muy fácil perder el interés, ¿no? Hoy sí creo que he visto suficiente de lo muy bueno como para poderlo ver de primera mano. Y es así como funciona, ¿no? Yo creo que la gente que está haciendo cosas extraordinarias no son personas diferentes a ti y a mí, pero sí son personas que tienen sistemas diferentes que los hacen tener los resultados extraordinarios que están teniendo. Sistemas personales, sistemas de cuidado personal, sistemas de cuidado mental, sistemas de organización de tiempo, sistemas de priorización, sistemas de evaluación de oportunidades. Y trato de incorporar la mayoría de esos sistemas que puedo
probarlos. Si no me funcionan, los descarto, pero siempre estar aprendiendo y recordar que hay mucho más que no sé de lo que sí. Ricardo Weder de Justo me decía siempre tener esta mentalidad del eterno aprendiz. En el momento que la pierdes, las cosas malas empiezan a pasar. Y en términos de contratar a gente, el otro día oía a Rich Roll, que es este tipo que tiene su programa, ¿no? De I'll Teach You to Be Rich. Y él decía, ¿sabes qué? Yo me di cuenta, y hablaba de unos tenis que tenía, y me di cuenta que es mucho mejor comprar lo mejor que puedas comprar, lo más de más alta calidad, lo más caro que puedas, y comprar uno y quedártelo un chorro de tiempo que andar comprando baratijas. Y sí, está bien. Yo creo que yo he sido de la otra mentalidad de vas al final de la tienda y compras la rebaja y al rato te quedó grande y nunca la usaste y nada más está ahí. Y es una gran mentalidad para comprar cosas. Pero ¿sabes para qué es una mejor mentalidad? Para contratar gente. Contrata a la mejor persona que puedas y dale todo lo que necesita, cuídala, papapáchala y crece con ella. Hire slow. Pues no sé si es slow, hire well. Sí. A ver, sí, no, de repente te pasa en el primer CV que te envían es alguien extraordinario, no pasa. Sí. Oso, hoy en día, en tu faceta de podcaster particularmente, obviamente el podcast es algo que digo, ahorita lo decías, no es la gallina de tus huevos, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es un formato. Huevos de oro. Los huevos de oro, ¿no? Es un formato que evidentemente también lo escribías en otras entrevistas, como que de ahí parte todo. Eres celoso o no celoso, la palabra es cuidadoso con la comercialización del asset per se. 100%. Hay muchas personas que hoy en día. Digo, creo que todo el mundo vio la parodia de Paco de Miguel. No sé si te pusiste el saco, pero mucha gente se lo puso con el tema de los podcasters. Lo he visto, pero no sé si hay Paco de Miguel y hay otro güey que también hace como parodias de podcasters. No sé cómo se llama. Pero el caso de la parodia es que hay una infinidad de podcasting, de podcast hoy en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a lo que voy es, obviamente, el formato no todos están explorando esta parte de pues ser todo un ecosistema, ajá, ¿no? Entonces, sí, está Sonoro, está mismo Troop. Exacto. Entonces, el formato per se, cuando ves los números de cómo se comercializa radio lineal contra el podcasting, es infinitamente menor, ¿no? Y muchas personas me tocó, no pudiste estar en el panel de la Advertising Week este noviembre, pero invitamos a Roberto Martínez, Diego, ¿no? Y a Diego a hablar del formato per se, ¿no? Y tanto Diego como tú, incluso Roberto ya, ¿no? Olvídate la exclusividad que no ha jalado del todo en Estados Unidos con Joe Rogan. Ya se echaron para atrás con todas las exclusivas, creo, en Spotify. ¿Cómo se está comercializando, ¿no? Tú mencionabas o has mencionado marcas que sean afines, uh-huh, que te sientas cómodo, con una estructura muy hecha, muy estándar. Cuéntame un poco cómo han sido esas conversaciones con los partners que se han sumado a tu proyecto, ¿no? La verdad es que sí. Yo soy muy cercano a la gente de Sonoro. Jero es un gran amigo mío. Jerónimo, es alguien a quien admiro tremendamente. Y que muchas veces hemos tenido conversaciones de si hace sentido o no. Y para mí, aunque podría hacer sentido en términos de elevar el alcance del podcast y tal vez inclusive de aumentar la comercialización, para mí como que ese no es el objetivo. Para mí, como te digo, es algo de lo que yo hago por placer. Si no hubiera un solo peso de por medio, como lo pasó más de un año, lo seguiría haciendo. Y lo haría porque para mí, otra vez, el triunfo es hacer el episodio, claro, no vender un episodio. Disfrutas. Y eso también me da muchísima libertad, ¿no? Nunca he vendido una entrevista. Nunca voy a aceptar dinero porque alguien se siente en mi micrófono. Y si bien creo que no es ese el objetivo del podcast, hacer dinero, pues también creo que hay una buena manera hay que saber dar, pero también recibir. Claro. Cuando nos negamos a recibir, entonces el mundo nos cumple lo que nosotros queremos, ¿no? Y entonces estar abiertos a recibir. Y para recibir yo creo que si bien lo que yo quiero es respetar a mi audiencia y la conozco tan bien que entiendo qué le puede servir, afortunadamente también tengo a muchísimos
fundadores de empresas o productos que yo uso que sé que les podrían servir a mis invitados, a mis escuchas, ¿no? Y entonces tengo estas conversaciones en las que yo puedo poner mi voz en la línea hablando de su producto, su servicio, de una forma honesta. En mi podcast es de mucha honestidad. Y entonces si yo no puedo hablar de forma honesta, decir, oye, este producto... Sí, lo conozco a la gente detrás, es un producto serio, creo que funciona, entonces no lo haría. Y eso me hace tener relaciones mucho más cercanas, de más largo plazo, no es programático, nunca vas a estar oyendo un podcast de cracks y de repente te va a salir un anuncio de... Un jingle. No sé, un jingle o un anuncio de coches no sé qué o de la nueva flor de la abundancia, que nunca sabes, ¿no? Y la realidad es que yo me siento muy contento con eso. Además de que tengo la libertad de utilizar estos espacios para anunciar mis propios proyectos. Claro. Si viene el Summit de Cracks en noviembre, si se están abriendo inscripciones para Cracks Mastermind, si tenemos la venta especial de Hot Sale de Dumo Labs, todo esto también es algo que va alineado con el mensaje general de lo que se trata Cracks, ¿no? Optimización personal absoluta. Padrísimo. Oye, Oso, y bueno, a ver, yo te diría, o te preguntaría más bien, entonces, mencionas, no se ha vendido ninguna entrevista. Los cracks que tienes en tus entrevistas, ¿ha cambiado desde que nació el podcast? Claro. La definición de qué es un crack para ti. He visto personas sin ningún monetariamente no exitosas en otro ámbito, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Entre comillas, el éxito. Has tenido gente con síndrome del impostor. El mismo Germán que mencionamos ahorita que decía, es que yo todavía no soy exitoso, pero aquí estoy. O sea, has tenido creo que de todo tipo de conversaciones, ¿no? Y has mencionado algunas entrevistas que algunas no han salido incluso como hubieras esperado. ¿Qué ha pasado en estos años, no? ¿Quién es un crack para Oso Traba hoy en día? ¿Y cómo haces ese proceso? Porque describías con Juan en su podcast cómo hacías el reach, etcétera. Pero ¿cómo se hace el proceso que no contaste de... ¿Admisión? Deja tú de admisión, de prospección tuya, ¿no? Que yo lo hago, por ejemplo, para este proyecto, ¿no? O sea, un poco de marketing. Pues y me pongo a literal a papel en blanco a ver quién la está... Y es medio subjetivo también, ¿no? 100% subjetivo. No. A ver, de entrada, estar en Cracks no significa que eres un crack, y no estar en Cracks no significa que no eres un crack. Yo no soy el bautizador de Cracks. Es que no te iba a decir. Eso no lo defino yo, lo defines tú en tu vida. Porque hoy en día estar en el podcast y ser un crack de Oso Traba, te has vuelto, aunque no lo desees, ante los ojos, si eres you can bless people, me explico en ese sentido. No, yo no lo vería así. Yo no lo vería así. Yo al contrario, yo soy el afortunado. Ellos son cracks mucho antes de haber llegado al programa, y creo que hay mucha gente que no he entrevistado que son igual o más cracks. Y yo creo que cada uno de nosotros somos cracks en nuestra propia definición. Si te vas a medir con pesos y centavos, entonces siempre vas a ver que eres menos crack que alguien, pero eso no te hace que no seas crack, y yo no defino ser crack o no por tema de lana. ¿Cómo defino yo un crack? Un crack es alguien que está viviendo la vida en sus propios términos y teniendo un impacto gigante en el mundo. Así es como yo lo veo. Yo quiero... Y segundo, tiene que ser alguien que me interese a mí. Ya la verdad es que abuso un poquito de mi posición y utilizo estos episodios de 2 horas para aprender. Claro. Para aprender algo que me interese a mí. Oye, es que tal persona construyó una empresa que no sabes cómo transforma el cobre en no sé qué. Y, puta, está de poca madre, pero ahorita no me despierta tanto interés. Sí. Entonces, tal vez después, y tal vez un día me despierto y digo... El cobre es la siguiente frontera de la tecnología. Y le hablo a ese güey, ¿no? La realidad es que viene mucho de interés personal. Y como yo he evolucionado a lo largo de los últimos 5 años, tanto como papá, como persona, en mis hobbies, me clavé en el golf y entrevisté a Agustín Pizá y entrevisté a Lore Ochoa. Y entonces ahora voy a correr un maratón y a todo el mundo le pregunto cómo corren maratones. y la realidad es que es un poquito así, o sea, y es lo que regreso de comunidad. Oye, pero qué egoísta. ¿Estás nada más haciendo un podcast para ti? Sí, para mí y para las cientos de miles de personas que son iguales a mí, porque yo no soy tan especial. Y te das cuenta que la realidad es que somos bastante conocidos, ¿no? Y yo amo los nichos, porque los nichos pueden ser muy grandes. Ahora, hablabas de Roberto. Roberto tiene órdenes de magnitud más escuchas que yo. La Cotorrisa,
muchas más. Marta de Baile, muchas más. Oye, voy a hacer lo que hacen ellos para tener su... No. Yo estoy contento con quién soy yo y como mi objetivo no es ser la persona más famosa ni tener los más eyeballs o listeners para que entonces el programmatic me deje... La realidad es que no va por ahí. Yo estoy disfrutando la acción de hacer el podcast. ¿Y cómo le hago para encontrar a gente? Ojos y oídos abiertos. Y cada vez que alguien menciona a alguien, oye, ¿viste que tal persona estuvo... ese proceso es súper interesante. De repente veo una noticia de que una española estuvo encerrada, se metió 560 días a una cueva. ¿Por qué? Just for the hell of it. Dije, güey, quiero hablar con ella. Y le empiezo a buscar. En una de esas me contesta, en una de esas no. Pero ese tipo de cosas a mí me despiertan mi curiosidad. Y sí, a veces se dan así las cosas. Y que debe ser algo, que como dices tú, que traes bastante intuitivo, ¿no? También. Y como tú dices, encuentras gente o personas que te escuchan porque de alguna manera son similares. A mí se me hace fascinante. A mí, por ejemplo, escuchaba mucho a mis amigos que se fueron a estudiar la maestría, INSEAD o lo que tú quieras. Los search funds por todos lados. Y yo... ya sabes, ¿no? Leyendo Harvard Business Review, Search Fund. Y de repente tú, de la nada, por esa intuición... empezaste el del Search Fund, el del Search Fund aquel, y yo mandaba los episodios. Es un lado muy intuitivo. Me explico que no es que haya habido un gran contenido sobre search funds en México, ¿no? Eso es algo que lo tienes que traer un poco, ¿no? Sí, Creo y esa que es otra cosa. A ver, yo tengo la ventaja de haber estado... Yo tengo 44 años, entonces ya I've been around, ¿no? Entonces, tengo mucha gente que me alimenta y he estado en networks muy poderosos como el de Stanford, ¿no? Sí. Y Mario Sicilia, que fue el primer invitado que tuve de Search Fund, es un amigo mío desde hace muchos años y tuve un Search Fund muy exitoso y a raíz de él he conocido el potencial de esta industria. Y creo que algo muy padre es que a estas cosas que son muy poderosas, yo creo que, por ejemplo, los search funds o, por decirle, el small market private equity en México y en Latinoamérica, viene una época de boom. Y si yo puedo, a través de lo que hago, también ayudar a más gente a conectar entre ellos, no ponerme a mí en medio. Yo no soy ni soy coyote, ni ando ahí de gatekeeper. Si puedo conectar a la gente feliz de la vida y que el mundo evolucione. Sí. Hacemos lo mismo en la Advertising Week. A mí también me dicen mucho, yo presento a gente de la industria y creo que abona, y eso creo que también lo haces muy, digo, tú obviamente en mucho mayor medida, pero es algo muy, muy padre de tener la oportunidad, ¿no? En este caso a mí me toca liderar el evento de industria como tal y tú en esa parte del ecosistema de negocios, emprendedor, de deportistas, etcétera, etcétera. Qué padre, Oso. Te quería preguntar también, ahorita con los formatos estos emergentes que escribías con cómo monetizar tus propios proyectos con el podcast, mencionabas ahorita, bueno, al principio del episodio, un poco de tu comunidad, que es deep, ¿no? O sea, tiene profundidad más que número. Y a ver, me ha tocado hablar con gente que ha estado en tu podcast y te dicen, es que, o sea, la gente que me felicita y que ha estado en otros podcasts, es enorme cuando vas con Oso. Eso te habla mucho, un poco, de lo que se ha generado con esa comunidad, como mencionas, ¿no? No he visto tanto experimentar a creadores de contenido como tú con algo como, por ejemplo, Cracks Mastermind, ¿no? Ajá. Todavía una comunidad más cerrada, profunda, que algo bien interesante que así promocionas en tu podcast es sí se puede el balance, o así lo mencionas, ¿no? Sí se puede tenerlo todo. ¿A qué te refieres con tenerlo todo? Si podemos un poco entrar a esos temas de existenciales, ¿no? Del balance. María Asunción Aramburu Zavala se sentó y me dijo en el podcast, me dijo, a ver, y esto es algo que viven muchas mujeres, ¿no? Y sobre todo las profesionales. Son rechazadas y son criticadas por no tener balance, por estar trabajando y no estar yendo a la escuela, al festival y no sé qué. Y María Asunción me decía, ¿sabes qué es el balance para mí? El balance para mí es ir a una reunión de negocios con la gente más picuda de México y salirme con la mía y cerrar el deal y vender la empresa o comprar la otra y chocar con los 8 hombres que hay en la mesa y salir victoriosa y después llegar a mi casa en la noche, meter a mis hijos en mi cama y contarles de mi junta. O sea, el balance, así como el éxito, lo definimos cada quien. El tema es que a veces
el balance y el éxito con el que operamos no está definido por nosotros, está definido por el dogma, ¿no? Por la sociedad, por lo que está cool, por nuestros amigos, por la novia que queremos conquistar, por el maestro de secundaria. Y lo digo yo mucho en mi libro. Yo escribí un libro que se llama Haz lo que importa. Y en este libro te digo, puedes tener todo lo que quieras siempre y cuando sepas que es todo para ti. Sí, en todo hay trade-offs. Pero está bien hacer trade-offs de dejar algo que no quiero para tener algo que sí quiero. Totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres una casa de un log cabin divino, 4 cuartos, en un lugar súper nevado, con una fogata y una cabeza de un venado ahí de poca madre, y esquís y fotos de toda tu familia arriba de la chimenea? ¿La quieres? Si la quieres. No suena mal. No suena nada mal. Pero ¿qué tal que te dijera que ese lugar nevado es en la zona de la muerte arriba de los 8,000 metros de altura en el Monte Everest? Baja mi desire. Pues no la quieres, o sea, no la quieres. Entonces puedes tener todo lo que quieras siempre y cuando sepas que es todo para ti. Y sí, para tener el cuerpo de Brad Pitt, pues probablemente no vayas a querer estar con tus amigos chupando un viernes a las 4 de la mañana, ¿no? Pero son trade-offs que tienes que hacer de forma consciente. Y en el momento en que tú sabes que lo que estás eligiendo, lo estás eligiendo por ti, no por darle gusto a nadie más, y lo estás haciendo de forma consciente, entonces puedes tenerlo todo. Hay gente que lo tiene todo. Yo creo, Oso, que ese es el reto más importante de mi generación. Porque, yo tengo 34, ¿no? Yo lo veo clarísimo esa parte, eso que cuentas en tu libro. O sea, creo que el reto que hoy se preguntan los chavos, y digo los chavos 34, ¿no? Pero combínalo un poco. Scott Galloway lo pone padrísimo en Algebra of Happiness, ¿no? La vida es como una sonrisa en el sentido de happiness, ¿no? Empiezas súper feliz, todo es fácil, llegas a los 30, 40 es miseria total. Me encanta la frase que utiliza, que es la primera vez que te das cuenta que todo lo que te dijo tu mamá no ibas a hacer, ¿no? Y dices, ok, entonces, ¿de qué se trata esto? Pero lo veo y qué bueno que estás tú poniendo a tu disposición, o sea, a la disposición de todos, estos mensajes, porque sin duda la parte de vencer ese ego, dogmas, lo que te dice el patriarcado, los hombres, ¿no? Estoy seguro que tú te acuerdas la primera vez que fracasaste en un negocio. ¿Cómo se siente para los hombres, no? Es algo, una lápida pesadísima. ¿De dónde viene eso, no? Este reto de todavía hoy en día cómo te juzgan. ¿Por qué tanto dinero haces? ¿No? Diego Rosarín también lo pone muy bien. Esta parte de vales absolutamente por el dinero que tienes. No importa ni siquiera si vienes de una familia de 3 generaciones de empresa, si empezaste todo, porque ya se va haciendo popular esta parte de self-made. Sí, pero no. Tú te encuentras a una 3ª generación que entra por la puerta principal a donde quiera, ¿no? Pero eso se me hace muy padre que sean parte de las conversaciones, que va muy atado, siento yo, a esta parte del wellness mental. Desde mi punto de vista, es a donde llegas después de darte topes 20 años. Sí. De perseguir todas estas cosas y encontrar vacío al final y ser el que critica a los que sí están intentándolo, porque ni siquiera voy a decir teniendo éxito, intentándolo al menos, ¿no? Los que tienen el valor de tal vez seguir su propio camino y escribir su propia historia. Creo que nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para frenar, hacernos las preguntas difíciles, voltearnos a ver al espejo y preguntar quién es esa persona y en qué se quiere convertir. Esa es una de las grandes cosas que yo trato de hacer, de las conversaciones que trato de tener con mis empresas del portafolio y con mis amigos en general. O sea, cosas profundas. Me fui a comer con Moïse Cherem, también fundador de Enova, y comí el otro día y llegó, no se había ni sentado, no había pedido agua, y empezamos a hablar de todo este tema del hate y las inseguridades que nos generan. Me dice, güey, contigo no hay chit chat, no hay preámbulo, no hay Nicola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nos vamos deep de entrada, ¿no? Y me encanta la gente que se presta a tener estas conversaciones profundas porque ya le ha dedicado algo de tiempo y no es simplemente a hablar de los demás, ¿no? Y te dicen, no te juntes con gente que habla de gente, júntate con gente que habla de ideas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y al final de cuentas, hoy en día, digo, y tú como inversionista, y lo platicabas con Federico en el podcast, fue el último que sacaste, ¿no? Salió antier. Hay un clip de TikTok, hoy es martes, salió ayer, y hay un clip con 1.5 millones de vistas. Muchas cosas padrísimas del podcast. Aparte de Federico es muy bueno, pausado, storytelling, te lo cuenta padre, pero esta parte cuando contó lo de Corner Shop, ¿no? Este ego, ¿no? Que es como una faceta de tu vida en la que, digo, tú a veces dices por edades, en qué momento
haces el step back y el batazo que describía él, que lo llevó un poco otra vez a decir, híjole, o sea, ¿qué son las cosas que importan? No tiene edad, pero platicando también con una amiga en común, con Pam, que ya la mencioné varias veces aquí, pero es una amiga en común que tenemos. Te queremos, Pam. Sí, justo platicaba porque me tocó a mí vivir en San Francisco. Cuando recién cerré mi primer startup, en este primer batch que estábamos, me fui a vivir a San Francisco. Ya sabes, ¿no? Trabajar en marketing, pero en San Francisco. Duró un año. Y Pam me decía lo mismo. Así que cuando lo dijimos los dos vimos lo mismo en San Francisco. Silicon Valley y Naval, por eso ha sido tan popular. They're not happy. No son felices. Yo duré un año ahí, y resolvían todas las conversaciones en resolver problemas a nivel mundial. Interesantísimos. Después de un año, oye, ¿y en qué momento una cerveza para reírnos? No había cancha para ello. Y Pam, que obviamente tiene mucho más acceso a muchos mentores que tiene, sin decir nombres, ya te dice, tiene el banco atascado y, perdón, pero they're not happy, ¿no? O sea, ¿cómo se vive esto hoy en día desde un punto de vista de ego, éxito en los negocios, es donde estás parado tú ya actualmente, ¿no? Con un podcast como el que tienes, Ecosistema, a tus 44 años me dijiste. Uh-huh. ¿En dónde estás hoy actualmente en ese sentido? Yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Financieramente, físicamente, pues sí he estado mejor. Pero no, muy bien. Con mi familia estoy muy feliz. Dicho esto, mi vida ni es perfecta, ni tengo todos los días felices, ni todos los días soy victorioso en alejar esta voz interna negativa que se queja, que culpa, que te dice que no eres suficiente, que tiene envidia. Pero creo que ya son los menos los días así, y de estos baches puedo salir mucho más rápido. Me siento muy acompañado, me siento muy querido, me siento muy afortunado y muy agradecido de la oportunidad que tengo de trabajar todos los días y de servir. Totalmente. Oso, vamos a empezar a cerrar la conversación. Hay una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados, hablando un poco inspiracionalmente para la gente que te escucha más joven. En esta carrera que has tenido, muy multifacética, por lo que platicamos todo el día de hoy, ¿cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera, ¿no? Que tú recuerdes. El primer invitado que te dijo que sí. No sé. Porque ahí todavía no me lo creía, ¿sabes? O sea, a ver, creo que no son momentos. Ha habido momentos muy memorables, ¿no? Para bien y para mal. Me acuerdo el día que me senté con la que era la fund manager del fondo que había comprado mi primera empresa y le dije que ya no quería estar en la empresa. Sudaba yo y estaba sumamente nervioso, y cuando salí de esa conversación sentí una libertad profunda porque estaba en un trabajo que ya no me llenaba. Y después, bueno, situaciones en las que hoy me fui, te digo, a mi conferencia de Xcaret la semana pasada y estaba cenando con mi hermana y de repente llegó un mesero y me dijo, ¿tú eres Oso Traba? Y le dije, sí. Digo, te quiero decir que me cambiaste la vida. Y yo no le cambio la vida a nadie. La gente, o sea, yo comparto cosas que tampoco invento yo. O sea, hay que entender que ni Naval inventó las cosas, ni Tim Ferriss el estoicismo, ni Ryan Holiday, o sea, las cosas están. Tal vez las comunicamos de una manera y en un momento y de una forma que conecta. Y cuando la gente conecta con una idea y la lleva a la acción, los que cambian su vida son ellos. Pero eso lo vivo muchísimo y es increíble. Entonces, estos son los momentos sumamente memorables, sin mencionar, por ejemplo, hoy tuve una entrevista con un genio creativo que se llama Mauricio Kirchner, que tiene de las mentes más voladas y privilegiadas con las que yo creo que yo he platicado, y salgo de cada entrevista motivado, con mariposa en la panza. No sé qué hacer con toda esa información, pero que mi trabajo sea así es lo mejor que me podría pasar. Padrísimo, Oso. Oso, mil gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte en el Advertising Week este próximo noviembre. Y pues nada más que agradecimiento, y esperamos que hayan disfrutado todos de esta plática con Oso Traba. No, gracias, Sebas. Ahí síganme, @Oso Traba, y encantado de colaborar como siempre con Adweek. Perfecto. Gracias.
Una producción de Troop.